Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Bueno, hoy vamos a ver un señuelo muy efectivo para peces depredadores como son el lucio y el blas blas. Este señuelo se trata del chatterbait. El chatterbait es esencialmente un señuelo, es un jig, y bueno, el jig lleva una pala metálica en la parte delantera que hará que este señuelo vaya oscilando dentro del agua, haciendo un movimiento muy atractivo para los depredadores, tanto para lucio como para blas blas. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo utilizar este señuelo. Este señuelo, este jig, gracias a la pala que tiene, pues traerá un movimiento muy errático, muy llamativo para los peces. Claro está que sin esta pala pues tendríamos un jig normal y corriente, ¿no? De los que se utilizan para pescar a fondo con un tráiler, pero bueno, en este caso la pala hará que podamos utilizar este señuelo en múltiples ocasiones y en diferentes capas de agua. ¿Cómo utilizarlo? Bueno, pues nada, una vez que tengamos nuestro señuelo enganchado a nuestra línea principal, pues lo lanzaremos, lo dejaremos profundizar a la capa de agua que nos interese tantear, que nos interese inspeccionar para buscar los peces. Y nada, una vez situado en la capa de agua que nosotros queramos, pues iremos recogiendo de forma lineal nuestro chatterbait. También podemos, si queremos, pues darle algunas subidas y bajadas con la puntera de la caña para que no nos venga en el mismo trayecto, ¿vale? Para que dejaremos que se nos venga un poquito abajo, lo recogeremos con la puntera y lo levantaremos un poquito hacia arriba. Lo podremos traer, si queremos, recogiéndolo, levantando la puntera y bajándola de forma continua, con lo que nuestro señuelo pues irá elevándose y bajando en forma de sierra. Y bueno, si queremos dejarlo caer al fondo, y también una vez en el fondo pues podremos recogerlo de forma errática. Lo traeremos 2 o 3 metros o una distancia que nosotros queramos por encima, justo por encima del fondo. Lo podemos dejar otra vez caer si queremos en el suelo y lo volveremos a levantar tras unos segundos, y así, o sea, podemos pescar de un montón de formas con el chatterbait. Vamos a ver ahora cuándo utilizarlo. Bueno, pues ¿cuándo utilizarlo? Pues lo utilizaremos cuando creamos que el blas blas está muy activo, ¿vale? Porque sabemos que en los meses de calor y de frío los bases están muy inactivos, muy apáticos, y entonces lo que necesitaremos son otro tipo de técnicas. Por ejemplo, técnicas finesse como split shot o drop shot, o otras técnicas fines que podremos utilizar. Entonces, pues bueno, siempre utilizaremos el chatterbait cuando veamos que los peces pues están muy activos, ¿vale? En fases lunares donde hay mucha actividad, en épocas del año donde el blas blas ataca con más fuerza a nuestros señuelos, como puede ser la época de cría, ¿no? O el otoño. Y bueno, y vamos a ver el dónde utilizar este señuelo. Bueno, pues este señuelo lo utilizaremos siempre en cualquier zona donde creamos que podemos tener presencia de blases, aunque también nos puede servir para pescar lucio o lucioperca, donde creamos que vamos a encontrar a las especies que queramos pescar. Podemos utilizarlos en zonas de vegetación sumergida, utilizando chatterbaits que lleven unos anti enganches, ¿no? O podemos utilizarlo también en zonas rocosas. En fin, el chatterbait lo podremos utilizar en cualquier parte del embalse donde creamos que podemos encontrar peces, siempre y cuando teniendo en cuenta que si son zonas de mucha roca, pues se nos podrá trabar más y tendremos muchas más posibilidades de pérdida, al igual que si pescamos en zonas donde hay mucha vegetación sumergida, sobre todo lo que son árboles
sumergidos, porque si tenemos algas o tenemos hierba, aunque se nos quedara enganchado, si utilizamos trenzados o utilizamos líneas de fluorocarbón de diámetros como 0,30 o así, pues podremos sacarlo fácilmente tirando de la línea, y aunque saquemos un manojo de algas enganchado en el chatterbait, podremos en esas zonas pues arriesgar más, sabiendo que tenemos menos riesgo de perder el señuelo, ¿no? No obstante, pues como ya todos sabemos, la única forma de que la pesca dé resultados, de sacar grandes ejemplares y buenos ejemplares, es colocar nuestro señuelo en aquellas zonas donde el black bass descansa o está apostado, ¿no?, para atacar cualquier presa que pueda pasar por su lado, bien puede ser estructuras o coberturas. Bueno, pues nada, utilizar este señuelo os dará muy buenos resultados en cualquier época del año, sobre todo en épocas donde el black bass esté más activo, ¿no? Y en épocas donde el bass esté más inactivo, pues lo utilizaremos con recogidas pues mucho más lentas, lo recogeremos con paradas. En fin, ya la experiencia nos dirá cómo utilizar este señuelo más habitualmente y en qué circunstancias. Bueno, pues nada, sin otro particular, os doy como siempre las gracias por estar ahí, por suscribiros al canal, por darle a like. Por favor, compartir este vídeo con personas que puedan estar interesadas en este contenido, hacer algún comentario. Gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.